Buenas, mi nombre es David Rodríguez Delgado y mi nombre es Daniel Rodríguez Delgado. Y somos alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y presentaremos un sistema del proyecto dejado en el curso de Mecánica de Fluidos 1 con el ingeniero Campaña. Bueno, en este experimento perseguimos dos objetivos. El primer objetivo consiste en determinar o calcular la pendiente de un determinado plano inclinado. Como bien sabemos, los planos inclinados lo podemos encontrar en distintas obras civiles, tanto en edificaciones, en carreteras, como en otros tipos de obras. Por ejemplo, en las edificaciones, en los parques de estacionamiento encontramos rampas. Con este equipo nosotros podríamos calcular la pendiente de dichas rampas. En las carreteras, los taludes, también las pendientes que tienen las cunetas, entre otros ejemplos. El segundo objetivo que seguimos con este experimento consiste en generar un plano inclinado con cierta pendiente. Normalmente lo que se usan son los vasos comunicantes, ¿no? El principio de vaso comunicante con las mangueras transparentes, pero este modelo puede reemplazar dicho sistema si logramos sofisticarlo. Con el fin de demostrar lo planteado en nuestro experimento, vamos a ver el aspecto del fundamento teórico. Supongamos que tengamos un plano inclinado con cierta pendiente, una pendiente alfa. Bueno, vamos a colocar sobre este plano inclinado un recipiente, por ejemplo un vaso u otro tipo de recipiente, y dentro de ella colocaremos agua. Como podemos ver, el agua adopta cierta forma. Además debemos saber nosotros que sobre un fluido en un estado de reposo, los puntos que están sometidos a una misma presión se encuentran a un mismo nivel vertical. Por lo tanto, estos puntos que podremos ver sobre la superficie del agua están sometidas a una única presión, que es la presión atmosférica. Por ende, se encuentran sobre un mismo nivel. Es decir, la línea de la superficie del agua es paralela a una línea horizontal. Por ende, acá vamos a dibujar una línea paralela al plano inclinado y veremos que el ángulo es el mismo por geometría, alfa y alfa. Entonces, para medir la pendiente necesitamos hacer mediciones, una medición de minúscula y una medición de mayúscula. Finalmente, para hallar la pendiente podemos hacerlo de dos maneras. Podemos usar la fórmula de pendiente. Para ello, aparte de las mediciones de mayúscula y de minúscula, haremos la medición del ancho del recipiente y aplicaremos la fórmula d mayúscula menos d minúscula sobre el ancho, que es L, que la medimos por 100%, y obtenemos la pendiente en porcentaje. Otra manera es calcular la diferencia de mayúscula y de minúscula y dirigirnos a la tabla que se encuentra, en nuestro caso se encuentra dentro del sistema del experimento, o también le hemos adjuntado en el informe. Eso es todo con respecto al fundamento teórico. En tanto, la descripción del sistema, el sistema está formado básicamente por un tablero. El tablero puede ser de madera o de cartón, en este caso de cartón, pero si fuese de madera sería mucho mejor. Encontramos también un recipiente, el cual fue graduado, cada unidad medio centímetro. También está formado por un sistema de poleas, la cual está conformada por un hilo, por una polea y un sujetador, además de un gancho. Más adelante en el funcionamiento del sistema se va a indicar para qué se utiliza cada uno de estos. Y además se ve integrado una pequeña tabla en la cual se pueden observar ciertos números, el cual nos va a permitir evitar el uso de calculadoras y calcular los parámetros que requerimos haciendo uso solo de esta tabla. Bueno, para cumplir el primer objetivo, que consiste en calcular la pendiente de un plano inclinado, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Aquí tenemos el plano inclinado y aquí tenemos el equipo. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es colocar el equipo sobre el plano inclinado. Si es necesario hacer un reajuste, acá tenemos el ganchito, podemos jalar el hilo por medio de la polea y engancharlo. En este caso ya está enganchado. Entonces, lo que procedemos a hacer ahora es las mediciones. Entonces, nosotros sujetamos acá, porque esto puede resbalar cuando la pendiente es muy grande, y realizamos las mediciones. Por ejemplo, aquí
mide 10 y en el otro lado mide aproximadamente 15. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de estas alturas serían 5 unidades. Podemos hacer el cálculo de la pendiente con calculadora, calculando esta distancia horizontal, y ya tenemos estas diferencias. Con ello podemos calcular la pendiente, o si no, más fácil, podemos hacer uso de la tabla que viene incorporada con el equipo. Para el caso de una diferencia de altura de 5, para una altura de 5, la pendiente es igual a 32.3% o un ángulo de 17.9%. Esto lo podemos comprobar con una calculadora y podremos ver que el resultado es parecido. Bueno, antes de continuar con los objetivos, con el segundo objetivo, quisiera aclarar unas cosas. Primero, lo que es el uso de la tabla. Si bien el uso de la tabla es práctico y útil, el uso de una calculadora con el algoritmo que se deja en el informe sería un resultado mucho más preciso. Pero la tabla, como vengo diciendo, es práctico y útil, pero no tan exacto como si lo hiciéramos en la calculadora. Otra aclaración es que el recipiente tiene que estar a una altura de 12 y además tiene que estar detrás de la línea negra. Entonces, ahora el segundo objetivo. Bueno, el segundo objetivo trata de crear o generar pendientes. Es decir, crear una inclinación con respecto al plano horizontal, ya sea, por ejemplo, de una pendiente de 10, de 20, 40% o en grados hexagesimales de 30, de 40 grados, etc. Entonces, por ahora, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Yo quisiera determinar un plano tal que forme con el plano horizontal una pendiente de 40%. Entonces, si yo quiero hacerlo de manera exacta, empleo mi calculadora con el algoritmo que se va a adjuntar en el informe. Pero si quiero de una manera mucho más práctica, de una manera no tan precisa, de una manera aproximada, entonces me dirijo a la tabla y busco una pendiente parecida a 40%. Entonces, acá hay una pendiente de 38.7% que es próxima al de 40% y me dice que debe haber una diferencia de 6. Entonces, lo que se va a buscar es que haya una diferencia de graduación de 6. Por lo que vamos a utilizar acá el sistema de poleas estirando el hilo. Entonces, como ya dije hace un momento, aseguramos que el recipiente esté detrás de la línea negra que se marca. Entonces, jalamos el hilo, vamos jalando el hilo hasta que la diferencia sea 6 para que genere un plano inclinado de 40%. A ver, ahora me indica 15 por este lado. Por el otro lado, 10. 10. Entonces voy bajando un poco más. Y acá, no, acá recién me indica 15. Hace rato era 14. ¿Cuánto te indica ahí? A mí me está indicando un poquito más de 9. A ver, baja un poco. Voy bajando un poco. Ahí sería 15. Yo marco 9. 9. Entonces ahí hay una diferencia de 6. Y como la tabla me indica que una diferencia de 6 me genera una pendiente de 38.7% o de manera aproximada de 40%, lo cual nosotros buscamos. Entonces nos apoyamos del gancho para poder asegurar esta posición de recipiente. Ya teniendo esta posición de recipiente, entonces generamos un plano inclinado de pendiente de 40%. Entonces, en esto se basa el segundo objetivo.